Como ustedes sabrán, ayer se firmó el acuerdo para que la provincia reciba, según dicen, más de 150.000 millones, esa deuda, vieja deuda que tiene la Nación con la provincia por coparticipación, un reclamo que hizo Wiener en su momento, y bueno, llegaron a un polémico acuerdo el gobierno provincial con la Nación. Hoy toda la oposición, casi en su conjunto, te diría que casi el 100% de la oposición se juntaron en una reunión, fustigaron, dijeron que es una entrega. Quien cerró este encuentro fue el exministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, que está en este momento en línea. Ciara, ¿cómo le va? Jorge Ferraz y Gustavo Sánchez Romero los saludan desde Rex Santa Fe. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Un gusto conversar. Bueno, Gustavo Sánchez Romero los saluda, gracias por atendernos. A ver, ministro, el acuerdo básicamente se basa en un paquete de bonos atados al indicador CER, de estabilización y referencia de la economía. ¿Cómo lo ve a usted en este contexto donde los bonos se están desplomando, por ejemplo? Bueno, ese es un problema, ¿no es cierto? A ver, según nosotros nos anoticiamos por la información, por los comunicados y por las propias declaraciones del gobernador de nuestra provincia. Sí, ayer, junto con el ministro de Economía de la Nación, firmaba un acuerdo por 151.800 millones de pesos a pagar en bonos actualizados por CER. Ese monto, no sé si se hubiera podido negociar de otra manera, porque las condiciones del cálculo, al no ponerse de acuerdo las partes, la Corte, en el caso de San Luis, los estableció ella. Y entonces nuestra deuda se actualizó con los mismos parámetros que la deuda de San Luis. Por eso da los 151.800. Ahora, si uno tuviera tomado el dólar de aquel momento, estamos perdiendo cifras significativas. Claro. Lo mismo que si hubiéramos actualizado por el índice del IPEC, estaríamos en 350.000 millones de pesos. Es decir, sí, Ángel, seguramente la Corte utilizó la tasa negativa del Banco Nación para No, por supuesto, claro. Sí, usó la tasa pasiva. Claro. Sí, que son de por sí ya tasas negativas en términos reales. Sí, seguramente sería el doble. Así fue. Si hubiese que actualizarlo por el dólar, sería el doble el monto. Claro, entonces ese ya es un problema, pero digo, bueno, no lo discutamos porque se fijó el monto en términos de la Corte. Ahora, ¿cómo se paga? Bueno, aquí entonces sí creo que había discusión o negociación en cuanto a la forma de pago. Nadie esperaba recibir dinero contante y sonante, pero se podían haber pergeñado otras formas para el pago. Con este bono y con las características y volatilidad de los últimos días de la economía argentina y sobre todo del mercado financiero, este bono está cotizando hoy al 70% aproximadamente. Claro. Pero además, perdóneme, tiene que emitir el Banco Central para poder tener No, el banco no emite. El banco te va a decirle a la imprenta, emitan bonos caratulados con un valor nominal de 100 cada uno por 151.000 millones. Te da los bonos que son rescatados a 10 años. Ahora, evidentemente, uno va a tener que salir al mercado a vender esos bonos si quiere hacerse del dinero para poder financiar la obra pública. Ir al mercado hoy, si yo tuviera los títulos nominales de 151.000 millones de pesos, voy al mercado y los ofrezco. El mercado me va a decir, bueno, pero yo te voy a pagar 70 o 65%. Claro. Quiere decir que ya de por sí, en lugar de recibir hoy 151.800, voy a recibir entre 100 y 105.000 millones de pesos. No, claro, lo que yo le quise decir, ministro, es que en realidad no están estos bonos. El banco tiene que emitirlos y al emitirlos lo que hace es agrandar la bola de nieve, por lo tanto termina impactando más. Sí, aumenta la deuda pública. Claro. Aumenta la deuda pública. Seguramente cuando lo rescate tendrá que emitir dinero, pero hoy por hoy lo que nos está pagando es con un papel cuyo valor nominal son 100 pesos, pero cuyo valor de mercado son 70 pesos.
Claro. Entonces, obviamente yo podría a lo mejor quizá utilizar estos bonos para poder pagarle a los contratistas que quisiesen aceptar estos bonos como forma de parto, sabiendo que ellos tienen un aval, entre comillas, del Estado. Ahora, hay una pérdida de calidad al mismo tiempo en términos de la provincia de Santa Fe como acreedora, porque ahora dejamos de ser acreedora y pasamos a ser bonistas. Claro. Y como bonistas que somos, supongamos que con este bono se dé por cancelada la deuda. Y si después estos bonos no son rescatados y no son amortizados, perdimos todas las acreencias. Es decir, tiene una dosis de riesgo bastante importante, interesante, pero que habrá que ver, no digo, hablo en potencial, porque no sabemos a ciencia cierta la letra chica del convenio. Lo que sí sabemos, pero tampoco en términos de la letra chica, es que supuestamente, según las declaraciones emitidas en el día de ayer con la firma, el gobierno habría aceptado que la provincia vuelva a pagar el aporte que la Corte declaró inconstitucional del 1.9% de la coparticipación para la financiación de AFIP. Eso nos parece un tema que realmente requiere, de ser así, la aprobación legislativa. Claro. Ustedes saben que cuando el doctor Wiener presenta las demandas ante la Corte, nosotros presentamos 3 demandas. Una, la detracción del 15% destinado a ANSES. Otro, del 2001, precisamente la detracción por decreto del 1.9% para la formación del Fondo de Jerarquización de AFIP. Y una tercera demanda que era la coparticipación plena del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Sobre esta última la Corte Suprema no se expidió, pero sí se expidió sobre las otras 2, es decir, declaró inconstitucional la detracción que teníamos del 15% y declaró inconstitucional la afectación de la coparticipación por decreto para el pago a la AFIP. ¿Y cuánto sería, entonces, perdón, ministro, cuánto sería hoy el monto de ese 1,9% mensual o anual? Hoy lo estamos estimando entre 7.000 y 8.000 millones de pesos anuales. Ah, caramba. Lo cual esto significaría que tenés una hipoteca a perpetuidad. Y fíjense qué paradoja. Supongamos que dividimos en 10 años el monto de los 150.000 millones. O sea, en 20 años nos queda 15.000 millones por año. Entonces nos dan bonos por 15.000 millones y nosotros pagamos en efectivo 8.000 millones. Quiere decir que en verdad la deuda se termina reduciendo a la mitad. Bueno, pero esto todavía está en el terreno del rumor porque no se ha visto el contrato. Exacto. Entonces por eso utilizo los verbos en potencial para ver qué es lo que resulta de este acuerdo y cómo se dirime. De todas maneras, esto pone con total claridad la debilidad de nuestro federalismo, ¿no? Porque mientras la provincia de Buenos Aires y Cava, con todos sus avatares, reciben dinero fresco casi todos los días en efectivo, nosotros tenemos que hacer malabares para poder cobrar una deuda legítima con sentencia de la Corte y con estas características de pérdidas cuantitativas y cualitativas. Ángel, vamos a suponer que el gobierno puede desprenderse de alguno de estos bonos al valor nominal, al 100% por algún proveedor y demás. ¿Qué haría usted con el resto? ¿Los guardaría e iría cancelándolo a medida que venzan? ¿O saldría a quemarlo en el mercado? Bueno, no, eso a ver, para quemarlo en el mercado yo tendría que tener proyectos y tendría que tener que era lo que nosotros teníamos y preveíamos en su momento. Fíjense que esta pregunta, de alguna manera yo la respondí en el año 2007 a instancia del doctor Bonfatti, que nosotros estamos preocupados por qué hacer
con esa masa de dinero? A ver, sabíamos el destino final siempre para nosotros, y por ley establecida por Miguel Lifchitz, dijimos el destino de estos fondos, que son una vez y para siempre, tiene que ser la obra pública destinada a mejorar la competitividad y a mejorar el bienestar de los habitantes santafesinos. Pero en el intertanto, ustedes se imaginan que una obra pública demanda tiempo, hay que tener los proyectos, hay que ejecutarla, se va gastando de a poco. ¿Qué hacer con ese dinero? Entonces, tampoco sabíamos la forma en la cual se iba a terminar pagando. Presuponíamos que había distintas formas de pagarla, es decir, emitir títulos o usar títulos que están depositados en el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, o pagar con terreno, no pagar con obra pública. Y este es un tema no menor para la provincia de Santa Fe, porque muchos han querido cobrarse con obra pública realizada por la Nación. Sí, estaría cambiando figurita ahí. Entonces eso siempre nos aceptamos. Hoy mencionaba yo el caso de la Ruta Nacional 19, que es otra deuda importante que tiene el gobierno central con la provincia de Santa Fe. Deben ser más o menos unos 200 millones de dólares hoy lo que la provincia pagó para ejecutar la Nacional 19 en una jurisdicción nacional. Eso no se puede compensar, no se debe compensar con el puente sobre el Salado, Santa Fe-Santo Tomé. A ver, en este punto la ley habla de obra pública o bienes de capital. Concretamente. O bienes de capital. Claro, concretamente, ¿a qué se refiere? Porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, a ver, hay sectores de la economía que requieren que el Estado intervenga primero para desarrollarse. Por ejemplo, turismo, por ejemplo, arándanos o alguna otra actividad económica que requiere tener alguna inversión previa de parte del Estado. ¿Esto no estaría incluido en ese concepto de bienes de capital? Sí, claro, sí. Depende de cómo participe el Estado en eso, ¿no? Es decir, los bienes, porque también hay que tener cuidado con la denominación de bienes de capital, porque también un bien de capital para el Estado son la compra de computadoras. Claro, un auto. O incluso la compra de celulares. Cuidado con eso, o sea, a veces las categorías pueden conducir a desaciertos. Pero de todas maneras, cuando nosotros pensábamos en eso, yo redacté un proyecto de ley creando lo que llamamos en ese momento Fondo de Autonomía, Sustentabilidad y Garantía Provincial. Y esto tenía que era una modesta imagen de los fondos noruegos que se constituyen con el excedente del petróleo, o con el mismo Fondo de Sustentabilidad de ANSES, que administran los recursos que poseen para que no pierdan valor, incluso para que generen más recursos financieros, y con esto mejorar la cantidad de recursos disponibles para las obras de infraestructura. Sería como un fondo anticíclico. Además, se podía usar como fondo anticíclico. Bien, correcto. También esa era otra de las funciones de este fondo anticíclico. Incluso más, se podía utilizar como garantía de préstamos hacia la provincia. Ángel, ¿y no hay ninguna prescripción de parte de la ley que se votó o los proyectos para que la oposición de alguna manera funcione como contralor de las obras que proponga el Ejecutivo? Bueno, a ver, eso es todo un tema que tiene que ver más con las relaciones políticas que con la juridicidad. El acto del administrador ejecutivo y la decisión de las obras no necesariamente pasan por la legislatura. Incluso el plan de obras puede estar contenido en el presupuesto, pero no forma parte de la ley del presupuesto, lo mismo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional usted tiene un plan de obra pública, pero ese plan de obra pública expresa lo que quiere hacer, pero no es ley, no forma parte de la ley de presupuesto. De todas maneras, siempre el Poder Legislativo tiene el poder de contralor, pero además hay un Tribunal de Cuentas en la provincia que actúa como un órgano de contralor. Sí, pero una vez que está hecha la obra, lo que tendríamos que disponer es un criterio. No, en absoluto, no, el Tribunal de Cuentas no actúa
una vez que está hecha la obra. No, para nada. No. Es decir, no es una condición previa, pero evidentemente monitorea los procesos de gestión y de licitación. No es tan simple. Yo me refería a los criterios políticos, para que haya algún mínimo, mínimo consenso. Los criterios políticos no lo puedo definir, no se puede definir a priori. Tiene que ver con las relaciones políticas existentes entre el gobierno y la oposición. Y es lo mismo que puede pasar ahora con esta decisión del gobernador de que no pase por la legislatura el acuerdo firmado en el Ministerio de Economía. Bien. Usted va a ir, nosotros pensamos que sí, pero habrá una biblioteca que le dice que no. Que sí, claro. Jurídicamente se puede justificar que sí o que no. En última instancia, de lo que se trata es una decisión política de saber si me expongo a la oposición o simplemente la ignoro y uso los argumentos jurídicos para la decisión. Permítame 2 últimas preguntas breves, Ciara. La primera, antes de hablar con usted, yo dije, caramba, qué buen gesto el del gobernador de nombrar a Lichi, de nombrar a Wiener, de decir, bueno, aquí hay una saga de dirigentes, de estadistas que han visto esto y hemos actuado en consecuencia. Pero luego de este diálogo con usted, me parece que en realidad lo que quiso hacer el gobernador fue hacerle un guiño a la oposición para que no saliera a contrarrestar el acuerdo. Es muy probable. Yo creo que Omar Perotti estuvo junto con Hermes, el senador Reutemann y el ex gobernador Obey en Buenos Aires cuando Hermes hizo la presentación ante la Corte. Pero todo parece una especie de comedia tragicómica. Fíjense ustedes, algo que puede haber pasado desapercibido, pero que señala esto que estoy diciendo. Cuando el presidente de la Nación dice que por fin van a poder arreglar lo que otros desarreglaron, precisamente lo que los desarreglaron fue el Partido Justicialista y fue él como jefe de gabinete de Kirchner. Claramente. Estamos hablando de 1992, 93, 2001, 2003 y 2006. Entonces digo, como que, no sé, todos quieren hacer eco y aprovechar con un exitismo que realmente no conduce a una buena política. Bueno, la última es múltiple choice, si me permite. Estamos ante un acuerdo. ¿Bueno, regular o malo? Creo que es un mal acuerdo. Bien. Bueno, Ángel Ciara, la verdad que impecable. Le agradecemos mucho el contacto con REC. Un saludo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, a disposición para lo que gusten conversar. Sí, lo vamos a compartir. Seguramente lo molestaremos más adelante. Gracias, Ciara, muy atento. Ex ministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, pasó por Recalculando.